Bueno, aquí les dejo otro excelente capítulo más de esta serie, espero lo disfruten y recuerden compartirlo, gracias. Volumen 5 Capítulo 2. El mes de las catastróficas llamas del infierno, 9, día 3, 8 y 2. Blanco, era una armadura hecha de plata y una espada sujeta a su cintura. Su equipo estaba en perfectas condiciones. Klim entró al Palacio de Valencia. El Palacio de Valencia se dividía en gran medida en 3 edificios principales. A donde Klim se dirigía era al más grande y lugar donde residía la familia real. A diferencia del comedor, el lugar estaba diseñado para dejar entrar tanta luz como sea posible, por lo que era deslumbrantemente brillante. Caminó por un amplio pasillo tan limpio que no se podía encontrar ni siquiera un rastro de polvo. Estaba de más decir que el lugar era impecable. Su armadura de cuerpo completo hecha de plata no hizo ningún ruido. La razón era que la armadura estaba fundida también con mitril y orichalcum y encantado con magia. Los caballeros y los guardias del palacio, que también llevaban armaduras de cuerpo completo, estaban de pie en posición de firmes en el pasillo. Los caballeros del imperio eran gente común que se alistaban al ejército del imperio. Por otro lado, los caballeros del reino eran a los que se les concedía un título nobiliario. A modo de ejemplo, había numerosas ocasiones en que el tercer hijo de una familia noble se convertía en un caballero, ya que eran incapaces de heredar su hogar. Sin embargo, desde que el reino comenzó a pagar grandes sumas de dinero a los caballeros, solo se aceptaban dentro de sus filas a los que eran hábiles con la espada. Era imposible que con solo conexiones llegaras a ser un caballero, incluso si uno fuera un noble. El modo más apropiado sería llamarlos la guardia élite del rey. Coincidentemente, Capitán Guerrero era un título creado recientemente solo para Gasef, ya que había muchos nobles que se negaban a concederle el título de caballero. Klim hizo un breve saludo hacia los caballeros. Como era de esperar, solo unos pocos le respondieron al saludo, pero algunos le respondieron e incluso los saludaron con sinceridad. Aun si alguno de ellos fueran nobles, los caballeros jugaron su servicio al rey y llevaban el corazón de un guerrero. No habían olvidado su lealtad, y tenían un gran respeto por los expertos. Por otro lado, entre la gente que miraba a Klim en el pasillo, estaban aquellas cuyo odio era evidente a simple vista. Eran las sirvientas. La mayoría de ellas mostraba un rostro de enfado cada vez que veían a Klim. Las sirvientas que trabajaban dentro del palacio eran diferentes de las sirvientas normales. Ellas eran las hijas de las casas nobles que venían a ganar experiencia. En cierto modo, las sirvientas tenían una posición más alta que la de Klim, especialmente las que trabajaban cerca de la familia real. La mayoría de ellas eran hijas de nobles de alto rango. Ellas mostraban disgusto por el hecho de tener que bajar la cabeza hacia un hombre que era menos que un plebeyo. Esa era la razón por la que miraban a Klim con unos ojos llenos de ira. En términos de rango, era cierto que Klim estaba por debajo de ellas. Probablemente querían mostrar su disgusto mientras Renner no estuviera cerca. Habiendo pensándolo tanto, Klim no mostró ningún enojo por su comportamiento. Pero lo que Klim no se dio cuenta que la forma en que él pensaba era la causante de un círculo vicioso que se repetía constantemente, donde las sirvientas malinterpretaban su rostro inexpresivo como si estuviera ignorándolas. Esto las enfurecía aún más. Por otro lado, si él era el tipo de persona que podría notar una cosa así, entonces tal vez todo lo demás habría sido manejado con una mayor suavidad. También era cierto para Klim que cada vez que estaba en el palacio, comenzaba a ponerse nervioso. Estaba de más decir que Renner y Ramposa III no eran las únicas personas que vivían en este palacio. Hablando del diablo, Klim se trasladó a un lado del pasillo, enderezó la espalda y se puso en posición de firmes con la mano sobre el pecho. 2 personas se acercaban. En la parte de atrás se encontraba un hombre alto y delgado, con un rubio cabello y peinado hacia atrás de la cabeza. El marqués Raeben, el líder de una de las 6 grandes familias nobles en el reino. La persona a la que Klim se refería como un inconveniente, era el hombre bajo y gordo que caminaba delante de él. Su nombre era Sanak Valurean Igana Rilevaiself. Era el segundo príncipe y segundo en la línea de sucesión al trono. Sanak se detuvo, su rostro regordete se convirtió en un ceño fruncido. Comillas, ¿por qué, Klim? ¿Por qué estás intentando mostrar tu cara a ese monstruo? Comillas. Solo había una persona al cual el príncipe Sanak llamaría monstruo.
A pesar de que sabía que era una falta de respeto, Klimp no podía hacer nada al respecto. Su Alteza, estoy agradecido por sus palabras, pero Renner-sama no es un monstruo. Ella es muy amable y hermosa, incluso algunos la llaman el tesoro del reino. ¿Cómo más podría llamarse a alguien que se deshizo del comercio de esclavos y propuso muchas políticas con el fin de ayudar a los ciudadanos? Aunque el número de las personas beneficiadas era pequeño debido a los nobles que controlaban esos lugares, Klimp sabía mejor que nadie lo mucho que Renner se preocupaba por la gente. Cada vez que una propuesta política para ayudar a la gente era rechazada por razones tontas como los nobles que trataban de salvar sus beneficios, la chica de buen corazón derramaba sus lágrimas delante de él. Este hombre, Sanak, que ni siquiera se atrevía a levantar un dedo por los demás, no tenía derecho a decir nada. Klimp estaba consumido por el deseo de gritar de ira, y golpearlo con su puño. Incluso si fueran medio hermanos, estas no eran palabras que deben decirse a alguien con el que compartía la misma sangre. Sin embargo, no podía permitir que su ira se mostrara. Recordó las palabras de Renner: mi hermano mayor tratará de enfadarte para que así tenga un motivo para despreciarte. Él está en busca de una excusa para separarnos. Klimp, no dejes que él piense que eres débil. Klimp recordó el triste rostro de Renner cuando dijo esas palabras. Ella no era aceptada incluso por su propia familia. Klimp recordó el día en que él juró que nunca la traicionaría. Comillas, pero ¿acaso no estamos hablando de Renner? Sin embargo, eso debe ser lo que realmente piensas sobre ella. Bueno, vamos a dejar de decir lo obvio. Pero el tesoro, ¿verdad? ¿Acaso ella realmente está proponiendo sus ideas pensando que van a funcionar? A mí me parece que ella sabe que esas ideas no van a funcionar, pero aún así insiste en ellas. No había manera de que sea verdad. Apenas cómo podría. Era la envidia de un hombre que solo podía pensar en sacar ese tipo de conclusiones. No creo que ese sea el caso. Fufufufufu. Como era de esperarse, parece que no la ves como un monstruo. ¿Es porque estás ciego? O tal vez ella es muy inteligente. ¿Acaso eso no es sospechoso? Comillas. De ningún modo. Creo firmemente que Renner-sama es el tesoro del reino. Klimp decía esto con seguridad porque él siempre estaba a su lado. Se aseguró que todo lo que ella hiciera fuera justo. En realidad, eso es algo interesante. Entonces podría entregar un mensaje a ese monstruo por mí. A pesar de que soy su hermano, ella solo piensa en ti como una herramienta política. Si cooperas conmigo, puedo deshacerme de su derecho al trono y te concedería algunos territorios. Klimp sintió como su enfado creció enormemente. Las bromas deben hacerse moderadamente. No esperaba escuchar esas palabras. Voy a fingir que nunca las escuché. Fufufufufufu. Una pena. Vamos, Marqués Raeben. El hombre que estaba mirando inquisitivamente a los dos en silencio asintió con la cabeza. No sabía mucho sobre el Marqués Raeben. A pesar de que se había trazado una línea clara entre Klimp y él mismo, sus ojos eran diferentes a los de los otros nobles. Renner también no le dio instrucciones específicas sobre cómo tratar con Raeben. Se me olvidaba, el Marqués Raeben también comparte mi opinión y piensa en ella como un monstruo. No, se podría decir que estamos totalmente de acuerdo en este punto. Su Alteza, solo una palabra más, Marqués Raeben. Escuche, Klimp, si usted fuera un fanático de la princesa, entonces yo no tendría ni siquiera que molestarme en decirte algo, pero te estoy dando una advertencia ya que ella podría estar engañándolo. Ella es un monstruo. Su Alteza, aunque puede ser presuntuoso de mi parte, me permite una pregunta. ¿Qué parte de Renner-sama supone usted que es un monstruo? No hay nadie más que se preocupe tanto por el reino y su gente como ella. Casi todos sus esfuerzos terminan en fracaso. Sus acciones no tienen sentido. Al principio, pensé que tal vez era porque sus preparativos eran escasos. Entonces, la idea surgió durante una conversación con el marqués que está presente. ¿Qué pasa si ella hubiera calculado todo? Eso significaría atar todos los cabos sueltos juntos. Si eso fuera cierto, significaría que una chica que vive la mitad de su vida dentro de un palacio y no tiene casi ninguna conexión con los nobles les está controlando como ella crea conveniente. ¿Cómo se llama eso si no es un monstruo? Comillas. Es un simple malentendido. Renner-sama no es ese tipo de persona. Klimp estaba en lo cierto.
Esas lágrimas no eran mentiras. Esa chica llamada Renner era desinteresada y amable. Él, cuya vida fue salvada por ella, estaba completamente seguro de eso. Pero sus palabras no alcanzaron al príncipe. Mostró una sonrisa amarga y se alejó de Klimb, con el marqués Raeben siguiéndolo detrás de él. Klimb murmuró en el pasillo vacío. Renner-sama es la persona más benévola del mundo. Mi existencia es una prueba de ello. Sí, comillas. Tragó esas últimas palabras. Aún así, continuaron en su corazón. Si Renner-sama gobernaba el reino, se convertiría en una gran nación junto a su gente. Por supuesto, teniendo en cuenta la línea de sucesión, ese era un deseo imposible. En cualquier caso, Klimb no podía renunciar a ella. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, el día 3, 8 y 11 am. Por fin, Klimb llegó frente a la sala en el palacio que él frecuentaba la mayoría de las veces. Después de haber comprobado su entorno varias veces, él audazmente giró el picaporte. Tocar la puerta era mejor, pero su ama no quería eso. Ella se negó a escucharlo, no importaba cuánto Klimb se opuso. Al final, Klimb fue quien cedió. No se pudo evitar que las lágrimas de una chica lo pusieran en desventaja. Aunque dicho esto, se las arregló para establecer algunas condiciones. No importa lo que ella dijera, no podía entrar sin llamar en presencia del rey. También era cierto que entrar sin llamar era una fuente de gran estrés para Klimb. Bastaba con decir que cada vez que abría la puerta, Klimb consideraba que no había manera de que algo así se permitiría. Cuando estaba a punto de abrir por completo la puerta, sus manos se detuvieron con el sonido de una acalorada discusión que fluía a través de la pequeña grieta. Pudo escuchar dos voces, ambas eran de mujeres. La razón de que ella no se detuvieran era porque una de las voces de la discusión era tan alta que no se percataron de la presencia de Klimb, aunque estuviese fuera de la habitación. No quería arrojar agua fría sobre la conversación. Klimb se detuvo y centró sus oídos en escuchar las voces de la habitación. A pesar de que se sentía culpable por espiar, se sentiría aún más culpable si interrumpía una charla climatizada. Comillas, lo que dijiste antes, los seres humanos solo se centran en los beneficios que se encuentran enfrente de ellos. Punto. Renner, su plan sobre la rotación de cosechas de diferentes cultivos, aunque yo realmente no creo que mejoraría el rendimiento. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesta la gente a esperar para ver los resultados? Según mis cálculos, al menos, debería tomar alrededor de 6 años. Entonces, ¿cuál es la pérdida proyectada de beneficios para esos 6 años cuando cultivemos diferentes cultivos? Eso dependería de la cosecha, pero si pusiéramos como 100 el punto de referencia de la cosecha actual, entonces vamos a estar alrededor de un 80%. Así que es posible que tengamos una pérdida del 20%, pero después de 6 años vamos a estar teniendo un aumento constante del 30% de la cosecha. Si cultivamos pastos y aumentáramos los ganados, entonces podríamos obtener mejores resultados. Punto. Si solo se obtendrían beneficios de este plan, la gente estaría dispuesta a aceptarlo. Pero también habría personas que no estarían de acuerdo con el 20% de pérdida durante esos 6 años. Comillas. Punto. El reino podría dar préstamos sin intereses para cubrir ese 20% y no tener daños colaterales. Estableceremos un método de pago cuando la gente comience a obtener algún beneficio. Si la cosecha no mejora, no se recolectará el dinero prestado y la cosecha de todas formas incrementará. De acuerdo con el plan, la gente será capaz de pagar todo de nuevo en 4 años. Eso es difícil. Comillas, ¿por qué? Te lo dije. Las personas solo se preocupan por los beneficios que puedan obtener para ellos mismos. Hay muchos que prefieren la estabilidad. Incluso si pudieras garantizar un aumento del 30% después de 6 años, existe gente que no se atrevería a arriesgarse. Yo no lo entiendo. Los resultados del campo donde los probé fueron favorables. Comillas. Incluso si la prueba sale bien, nadie asegura que el plan dará resultado. Punto. Bueno, no lo he probado bajo todas las condiciones posibles, así que supongo que no lo es. Contabilizar todas las características geológicas de la Tierra o los climas requerirían de un experimento a gran escala. Entonces va a ser difícil, aún sin saber si realmente en el futuro la cosecha aumentará en un 30%,
Si usted no sabe si ese 30% es el porcentaje máximo estimado o solo un promedio, ellos usarán ese argumento en su contra. Esto significa que tienes que ser capaz de prometer un beneficio significativo, junto con las ganancias en un corto plazo. Comillas, ¿qué pasa si les ofrecemos el 20% gratis en esos 6 años? La facción de la nobleza estará feliz ya que el rey perdería el poder. Pero si podemos conseguir la mayor cantidad de bienes que les daremos en esos 6 años, el poder del reino se verá en aumento. Entonces el poder de la nobleza rival también aumentará, al mismo tiempo mientras que el poder del rey se cae en un 20%. Los nobles de la facción del rey nunca aprobarán este plan. Entonces le pedimos a los comerciantes y, comillas, te refieres a los grandes comerciantes, ¿cierto? Ellos tienen sus propios conflictos. Si los comerciantes prestan descuidadamente su fuerza hacia la facción del rey, esto podría afectar su capacidad de hacer negocios con la facción de los nobles. Eres demasiado dura conmigo, Lacruz. Punto. No se puede adelantar demasiado al trabajo porque entonces sus políticas terminarán con un montón de puntos débiles. Bueno, estoy segura que estas dos grandes facciones dificultan mucho más el trabajo que hay sobre trabajar solo en los temas que conciernen al palacio. Comillas, no creo que mis hermanos me lo permitan. Comillas esos idiots, las personas que dejaron su honor en el vientre de su madre, solo para ti, ni siquiera compartimos la misma madre. Entiendo, por lo que son hermanos solo del lado del rey entonces. De todas formas, pensar que incluso la familia real no está unida, es tan frustrante. Comillas, cuando la sala quedó en silencio, Klim se dio cuenta de que la discusión había terminado. Está bien, ya puedes entrar ahora, ¿cierto, Renner? Comillas, ¿qué? Esa voz hizo que el latido del corazón de Klim comenzara a latir fuertemente en su pecho. Estaba sorprendido de que ella ya supiera que él estaba aquí, y al mismo tiempo, sentía que era de esperarse. Klim lentamente abrió la puerta. Discúlpeme. Una vista familiar entró en los ojos de Klim, lujoso pero no tan llamativo en la sala. Dos mujeres rubias estaban sentadas en torno a una mesa junto a la ventana. Una de ellas era, obviamente, la princesa del palacio, Renner, y la chica frente a ella, con las pupilas verdes y los labios de color rosa que mostraban un hermoso brillo. Su belleza era de un tipo diferente a la de Renner, desbordaba un encanto diferente. Si Renner fuera el brillo de una joya, entonces ella era la brillantez de la vida, la cruz al vendale a Indra. Aunque nadie lo pensaría al ver su vestido de color rosa claro, ella era la líder de uno de los dos únicos equipos de aventureros de rango Adamantium en el reino, así como también era la mejor amiga de Renner. A los 19 años de edad, su desbordante talento le permitió alcanzar innumerables logros necesarios para elevar su posición. Klim sintió los ligeros rastros de cómo se abría la herida de su envidia en su interior. Espero que estés bien, Renner-sama, Indra-sama. Hola, Klim, hola. Cuando Klim terminó su saludo y estaba a punto de trasladarse a su lugar designado que era al lado derecho de Renner justo detrás de ella, él fue interrumpido. Klim, no, es por aquí. El lugar que Renner estaba señalando era la silla de su derecha. A Klim le pareció extraño. Había 5 sillas colocadas alrededor de la mesa circular, lo mismo de siempre, pero solo había 3 tazas de té en total. Uno frente a Renner, Lacruz, y uno junto a Lacruz, un asiento diferente de donde Renner estaba señalando. Miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a la tercera persona por ningún lugar. A pesar de que él pensó que era extraño, volvió los ojos a la silla. La descortesía de compartir una mesa con su amo de la realeza, el haber entrado a la habitación sin avisar, o, en palabras de Renner, una petición. Casi la totalidad de las órdenes de Renner colocaban una carga sobre su conciencia, pero, Klim volvió sus ojos a la otra chica, en busca de ayuda. Sus ojos suplicaban que la otra chica intervenga y le pidiera que se retire. No me importa, eso es, Indra-sama, como ya te lo he dicho, llámame Lacruz. Lacruz ligeramente miró por encima a Renner y continuó. Klim es especial para Renner después de todo, qué molesto. Renner sonrió mientras hablaba. El tono dulce de las palabras de Lacruz parecía terminar marcando el corazón. Más bien, era difícil llamar a su expresión una sonrisa, en el que solo se movían sus labios mientras sus ojos seguían serios. Indra-sama, debería detenerse con las bromas.
Bien bien, Klimb es muy testarudo, porque no trata de aprender de la princesa, comillas, una broma. Al ver a Renner sorprendida, Lakju se detuvo abruptamente y dejó escapar un gran suspiro, comillas. No es obvio, es cierto que Klimb es especial, pero solo porque él te pertenece. Renner se sonrojó ligeramente y se cubrió ambas mejillas con las manos. Klimb torpemente apartó la mirada de ella y sus ojos se abrieron inmediatamente, comillas que, impresionado, Klimb bajó su cuerpo, agarró su espada sujeta a la cintura y se trasladó para proteger a Renner. Lakju dejó escapar otro suspiro. Klimb está sorprendido porque eres de esa manera. Su voz tranquila no contenía ninguna precaución o sensación de crisis. Después de haber entendido lo que significaba, Klimb sintió la tensión abandonar sus hombros. Entendido, princesa. La chica escondida entre las sombras apareció en un instante. Ah, Klimb, tal vez no la conoces. Ella es una miembro de nuestro equipo, comillas. Tina-san. Renner terminó la oración de la cruz. En cuanto a Klimb, él ya lo sabía, uno de los dos únicos equipos de Adamantium Blue Rose se componía de 5 mujeres. La líder era una lanzadora de magia basada en la fe Lacus, la guerrera Gagaran, la lanzadora de magia Evileye, y Tia y Tina, que eran entrenadas en habilidades de asaltos y robos. Klimb ya conocía a Lacus, Gagaran y Evileye, pero no estaba familiarizado con las dos últimas. Esta persona es, ya veo, ella realmente es como dicen los rumores, con unas extremidades delgadas y un aspecto cubierto por la ropa que la envolvía firmemente alrededor de su cuerpo. Ella realmente se parecía a alguien que se entrenaba en habilidades para robar. Me disculpo por mi rudeza. Encantado de conocerte, mi nombre es Klimb. Klimb inclinó su cabeza hacia Tina. No te preocupes por eso. Ella respondió a su disculpa de Klimb con un gesto de su mano y, en completo silencio, como un animal salvaje, se acercó a la mesa con movimientos suaves. Se sentó en la silla que estaba al lado de Lacus, por lo que la taza de té de antes debía de haber sido la suya. Incluso mientras el número de tazas de té sobre la mesa significaba que era imposible, Klimb miró alrededor de la habitación una vez más, buscando silenciosamente a la otra chica que se especializaba en robos. Lacus entendió lo que estaba haciendo Klimb y abrió la boca, como si ella inmediatamente se hubiera percatado. Tía no vino. Gagaran y Evileye ambas dijeron que odiaban las cosas formales. Esto no es nada formal, sin embargo, me vestí por si acaso, pero no es como si yo obligara a las otras a vestirse también, comillas. A pesar de lo que dijo Lacus, su tipo de vestimenta era el protocolo correcto para presentarse ante la princesa, pero Klimb no tenía la intención de decirle esto a una persona que era a la vez amiga de Renner y una distinguida noble. Parece que ese es el caso, pero estoy agradecido de conocer a la famosa Tina-sama. Espero con interés su orientación, comillas, porque no continúa con su charla después de sentarse. Klimb. Renner sacó una nueva taza y sirvió el té mientras hablaba. El té del objeto mágico, botella caliente, despedía vapor como si hubiera sido simplemente recién hecho. Era una de las preciadas posesiones de Renner que tenía el efecto de mantener la temperatura y la calidad de la bebida dentro de un determinado tiempo. Lo usaba muy liberalmente al recibir un invitado especial de importancia y rara vez lo usaba de otra manera. Sin manera de rechazar la petición, Klimb se resignó y se sentó en su asiento, bebiendo un sorbo de té. Es delicioso, Renner-sama. Renner sonrió dulcemente, pero honestamente hablando, Klimb no tenía ni idea de si eso era cierto, solo estaba seguro de que algo elaborado por Renner solo podía ser delicioso. Fue entonces cuando, de repente, oyó una voz sin emociones. Tía debe de estar recopilando información el día de hoy. Se suponía que las 3 íbamos a visitar el palacio el día de hoy, pero nuestra malvada líder de repente le ordenó un trabajo. Todo es por la culpa de la líder. No hacía falta decir que esa era la voz de Tina. Klimb desvió su mirada hacia Lacus, quien estaba sonriendo aterradoramente, y Klimb preguntó, ya veo, debería haber una oportunidad, la próxima vez, me gustaría conocerla al menos una vez. Klimb, Tina-san y Tía-san son gemelas, incluso el largo de su cabello es exactamente igual, así que solo hace falta ver a una de ellas para imaginarte cómo es la otra, por eso no hay ningún problema. Aunque si hay o no un problema, ese no era el motivo. Klimb mostró que él entendía. Sin embargo,
Klim se sintió avergonzado por la mirada despiadada de Tina. Cuando estaba a punto de ignorarla, tuvo la idea de que ella podría haber visto algo que le faltaba en su entrenamiento. Él se animó a preguntar, comillas, ¿qué es? Demasiado grande. ¿Cómo qué? No sabía de lo que estaba hablando. Como innumerables signos de interrogación flotando sobre la cabeza de Klim, Lactus intervino mientras se disculpaba. No es nada. Ella estaba hablando consigo misma. No te preocupes por eso, Klim. No, en serio, no te preocupes por eso. Lo digo en serio. Sí, punto. ¿De qué estás hablando, Lactus? Aunque Klim se estaba obligando a sí mismo a estar de acuerdo, una confundida Renner interfirió. Lactus observaba a Renner con una expresión agria. Realmente, esto pasa cada vez que estás cerca a Klim. Ah, entonces eso significa, cállate, Tina. La razón por la que no traje a Tia fue porque ella le iba a decir algo extraño a Renner. ¿Puedes entender eso y dejar de hablar? Comillas. Está bien, jefe mala. Punto. Lactus, ¿qué ibas a decirme? La cara Lactus volvió tiesa al interrogatorio de Renner. Incluso parecía que estaba sufriendo. Klim pensó en la posibilidad de intervenir. Lactus volvió rápidamente los ojos hacia él. Comillas, Klim, ¿estás usando esa armadura? Sí, es una armadura increíble. Gracias. A pesar de que forzó un cambio de tema, para no avergonzar a los invitados, Klim respondió y movió su mano hacia su armadura blanca hecha de plata que recibió de Renner, forjada con una gran cantidad de mitril y un poco de orichalcum. La armadura tenía varios encantamientos mágicos en el que la hacía sorprendentemente ligera, resistente y fácil de moverse. El mitril para forjar la espléndida armadura fue proporcionado por los miembros de Blue Rose. No importaba lo mucho que le diera las gracias, no sería suficiente. Cuando Klim estaba a punto de bajar la cabeza, Lactus lo detuvo. No tienes que preocuparte por eso. Solo le dimos las sobras de cuando hicimos nuestra propia armadura de mitril. Incluso si fueran solo las sobras, el mitril era un material muy costoso. Una persona sería capaz de pagar una armadura completa de mitril una vez alcanzaran el rango de orichalcum. Un rango de mitril podría ser capaz de pagar un arma de mitril. Solo una persona en el rango adamantium podría simplemente regalarlo. No puedo decirle que no a Renner. Después de todo, debido a que no aceptó el pago en ese entonces, ahorré mi salario. Comillas. Punto. No es extraño para una princesa realizar un subsidio. Los fondos de la heredera se cuentan por separado. Quería hacer la armadura de Klim con mi propio dinero. Por supuesto que sí, pero estoy segura que Klim quería pagar por el mitril. Punto. Si lo sabías entonces no tenías que dárselo a él de forma gratuita. Lactus estúpida. ¿Estúpida? ¿Por qué tú? Se vista a simple vista el mal humor de Renner mientras sonreía a Lactus. Las dos estaban bromeando juguetonamente. Al ver tal escena, Klim se concentró de modo que su rostro inexpresivo no se desmoronara. Incluso tenía el honor de ser capaz de ser testigo de tal naturaleza. Esa escena era todo gracias a la princesa que lo aceptó bajo su ala. Sin embargo, no podía permitir que sus sentimientos se mostraran. Aunque un sentimiento de gratitud estaba bien, no podía mostrar lo que había más allá de eso, sus fuertes sentimientos hacia Renner, su amor. Agarró sus sentimientos y los suprimió. En cambio, dijo las palabras que había repetido incontables veces. Gracias, Renner-sama. Su mensaje fue claro. Había una línea firme trazada entre ellos, la posición de un amo y su sirviente. Muy ligeramente, Klim vio la razón por la cual había velado por ella durante tanto tiempo, el menor rastro de tristeza en la sonrisa de Renner. De todos modos, hemos estado divagando. Vamos a volver al tema principal, comillas. Se trata de 8 dedos. Me detuve en la parte en que nos dividimos en 3 de sus aldeas para detener el cultivo de drogas y prender fuego en los campos, ¿verdad? Comillas. Al oír el nombre de aquella organización, el rostro inexpresivo de Klim frunció el ceño. 8 dedos. Era una organización criminal que operaba en el lado oscuro del reino. La princesa estaba actuando con el fin de hacer algo acerca de este grupo. En cuanto a los campos de cultivo que fueron quemados, solo se podía imaginar el peor escenario para los pueblos que dependían de su crecimiento en el cultivo de la droga para ganarse la vida. Sin embargo, la vida de los habitantes del pueblo eran un sacrificio necesario para erradicar la droga que estaba esparciéndose por las calles del reino.
Si Renner tendría la autoridad absoluta, entonces cualquier medida podría ser tomada, pero aun siendo la princesa, no tenía respaldo. La única opción era tomar la decisión de un corazón con el cual se podría salvar a la mayoría, pero no a todos. Suponiendo que ella se lo pidiera a su padre, el rey, entonces podría ser posible para ella atacar con una fuerza militar o política. Pero al mismo tiempo ella estaba segura de que Ocho Dedos tenía vínculos con la nobleza, no había duda de que la información se filtraba y las evidencias eran borradas anticipadamente. Por eso Renner optó por solicitar personalmente a Lacjus y su grupo. Klim sabía bien de que se trataba de un movimiento peligroso. Normalmente, un aventurero aceptaba solicitudes a través del gremio y no reconocía las peticiones personales, porque de hacerlo sería una violación de las reglas. Por supuesto, el gremio no podía imponer castigos o expulsar a los aventureros de clase Adamantium que eran los de más alto rango. Sin embargo, su reputación dentro del gremio se dañaría y habría consecuencias negativas en el futuro. La razón de que su solicitud fuese aceptada a pesar de todo esto se debía a que Blue Rose amaba al reino y consideraba a Renner como su amiga. Klim sintió su gratitud hacia la amabilidad de Lacjus, quien aceptó el trabajo, incluso a su propio riesgo. Lacjus decidió que ya era la hora para hablar sobre un determinado tema. Abrió la bolsa que Tina había traído y sacó un pergamino. Era un escrito que los miembros de Blue Rose, incluida Lacjus, no podían descifrar. Pero si era Renner, una de las personas más inteligentes en todo el mundo, entonces tal vez se podía hacer algo al respecto. Descubrimos esto cuando quemábamos las drogas de la aldea. Parecía ser algún tipo de órdenes por escrito, por eso lo trajimos. ¿Sabes lo que es? Comillas. El pergamino abierto contenía símbolos que no eran parte de la lengua escrita de cualquier país. Renner lo miró y respondió de inmediato. Punto. Es un cifrado de sustitución. Una cifra de sustitución era un tipo de código en el que una palabra o varias palabras juntas significaban una palabra o un símbolo diferente. Si uno indica A y 2 era B grande, luego 11.221 se convirtió en ABA. Eso es lo que tenía en mente. Miramos plenamente el gráfico de sustitución, pero por desgracia no pudimos encontrar una forma de resolverlo. Hay una posibilidad que haya sido memorizado por alguno de los que capturamos. Nuestra opción aquí debería ser pedir al cautivo que lo descifre usando una magia de encantamiento en él, pero como ya debería saber, la magia de encantamiento pierde su efectividad cuando se lanza varias veces por la misma persona hacia el mismo objetivo. La primera vez tiene que ser suficiente. Yo no quería seguir adelante con este plan sin antes consultárselo primero. Ya veo, la razón de que este mensaje fuera dejado atrás, tal vez podría ser una trampa, ¿o es por otra razón? Entonces el código sería más difícil. Sí, creo que puedo descifrar este código con bastante facilidad. Los ojos Lacjus se agrandaron ante las palabras de Renner. A pesar de estaba segura de sí misma, sus ojos se encontraron con los Tina que se sentaba a su lado. Ella no lo podían creer, pero, por otro lado, sentía que era algo de esperar. Después de todo era la princesa. Vamos a ver, la primera letra del alfabeto del reino es o el artículo masculino o artículo femenino. Debe ser una de estas sílabas. Espere un momento. Comillas. Renner murmuró mientras se levantaba con el pergamino en la mano y volvió con un lápiz y papel. Ella comenzó a escribir. Este código tiene un símbolo por cada letra, por lo que es fácil. Y menos mal que utilizaron el alfabeto del reino. Si utilizaban el del imperio necesitaríamos traducirlo primero y luego habría sido casi imposible. Eso es, primero, tenemos que averiguar la primera letra, y así se puede completar el resto. Cualquiera podría hacerlo si lo intentara. Comillas. No, usted acaba de hacer que eso suene fácil. ¿No sería imposible hacerlo sin antes conocer decenas de miles de palabras? Comillas. Pero esta es una orden escrita por medio de código. Las instrucciones no se esconden detrás de una metáfora y la posibilidad de que usen palabras complejas es mínima. Los mensajes son probablemente escritos claramente para que incluso los niños puedan entenderlo. Es por eso que esto es fácil de resolver. El interior de Lacjus estaba completamente asustado. Aunque su amiga lo llamara simple, ese no era el caso. Si es ella, entonces era posible. En realidad, su capacidad intelectual es ridículamente abominable. Cada vez que se encontraban, cada vez que hablaban,
se sorprendía. Lactus no conocía a nadie que se ajuste mejor al término genio. En contraste con Lactus que temblaba por dentro, Renner ligeramente tendió el papel sobre su mano. Terminé. No eran órdenes, sin embargo, comillas. Varios lugares afuera del reino se enumeran en el papel. Entre ellos estaban 7 áreas que le pertenecían al reino. Comillas, podrían ser estos lugares donde almacenan las drogas, bases importantes tal vez, comillas. Ese tipo de información importante no se le enviaría a alguien que trabaje en la planta de producción. ¿Acaso es una carnada? Comillas, una carnada. ¿Quieres decir que es una trampa? Comillas, No, no lo creo. A pesar de que 8 dedos es una organización, no es como si los 8 grupos que lo integraran estuvieran colaborando entre sí. Comillas. Lactus asintió con la cabeza. Entonces esto probablemente se trate de los otros 7 grupos. La organización que está a cargo de las drogas filtró esta información a propósito para que pudieran tener una ventaja. Así que prepararon esta información y la filtraron en todas las organizaciones, además de su propia organización. Yo sabía que las organizaciones de 8 dedos no eran cercanas, pero jamás creí que tendrían una relación tan mala como para ponerse trampas entre ellos. Como un aventurero, la idea de traicionar a uno de sus aliados la llenó de un sentimiento de rechazo. Como pensé, esto va a ser malo si no nos movemos con rapidez. Para su amiga que estaba asintiendo con la cabeza, Lactus repitió la pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer con el burdel? Es un lugar muy cruel, no hay manera que pudieras acercarte allí. Incluso cuando lo dijo ella misma, Lactus sintió como su cuerpo estallaba de ira. Maldición. Las basuras que solo piensa en satisfacer su lujuria, deberían morirse todas. Al recordar la información que recibió sobre el burdel, era un lugar donde secuestraban a las hijas de las personas, su noble lado aventurero no podía soportar todo tipo de penurias o estragos dentro de ella. No había necesidad de reflexionar sobre los supuestos informes donde decían que no había nada ilegal. No había dudas de que un sinnúmero de personas independientemente de su género eran asesinadas allí solo para el entretenimiento. En el pasado, cuando todavía existía el comercio de esclavos, los burdeles habían sido abundantes en el mundo terrenal, pero gracias a la participación activa de su amiga enfrente de ella, el comercio de esclavos fue declarado ilegal y esos días se habían ido. Este era probablemente el último de esos burdeles que quedaban en la capital, incluso tal vez el único en el reino. Esa era la razón del por qué eliminar ese burdel no era tan simple. No hay duda de que se iban a enfrentar a una fuerte oposición. Era el último paraíso depravado para aquellos con fetiches tan vulgares. Nunca podrían decir a la gente nada acerca de ellos. Dígame, Renner, ya que no podemos confiar en el gobierno para investigar, ¿qué opinas si partimos hacia allí y lo arrasamos todo por la fuerza? No hay problema, siempre y cuando encontremos pruebas, ¿cierto? Si el comercio de esclavos se está ejecutando en el burdel, la destrucción será enorme, y dependiendo de la evidencia que encontremos, podríamos tratar de dar un gran golpe para los nobles que están involucrados. Puede que tengas razón, Lactus, pero si hacemos eso, se haría daño al nombre de tu familia Albain. Por eso es difícil. Sería lo mismo si utilizamos a los miembros de Blue Rose, aunque dicho eso, es imposible que Klimb lo haga por sí mismo. Pido disculpas por mi falta de habilidad. Mientras estaba inclinado la cabeza, Renner extendió su mano y agarró la mano de Klimb con una sonrisa suave. Lo siento, Klimb, eso no es lo que quise decir. Es el último burdel del bajo mundo en el reino. Es imposible que alguien pueda hacerlo solo. Escucha, Klimb, eres en quien más confío. Sé lo duro que trabajas para mí, por eso no hago nada imprudente. Esta es una orden, no una petición, ¿entiendes? Si algo te llegara a pasar a ti, comillas, mirándola desde su perfil, incluso para Lactus, que era del mismo sexo, había algo en los ojos de Renner, brotaban lágrimas que conmovieron su corazón. Entonces, ¿qué pasaba con Klimb? A pesar de que trató desesperadamente de mantener su rostro sin ningún cambio, sus mejillas se pusieron de un color rojo brillante. Esto era suficiente para entender lo que él quería decir. Si una persona fuera a darles un título, sería la princesa y el caballero. Al ver esta escena tan emocional, Lactus sintió una diminuta astilla de terror. A pesar de que era imposible, si todo estaba calculado por Renner,
¿Qué tan misteriosa podría ser Enner? ¿Qué estoy pensando acerca de mi buena amiga? Es obvio que ella no tiene una mala personalidad, observando todo lo que ha hecho hasta ahora. Ella ha trabajado para ayudar a otros. Si no puedo creer en alguien que se ganó el apodo de la princesa dorada, ¿en quién podría confiar? Como si ella estuviera tratando de librarse de estos terribles pensamientos, Lactus negó con la cabeza y habló. Ahora que recuerdo, Tina y sus amigas lograron descubrir los nombres de una serie de nobles involucrados con Cocodole, líder del comercio de esclavos. Pero no sabemos si la información es exacta, por lo que actuar sacando rápidas conclusiones no es la mejor decisión. Mientras Lactus mencionaba los nombres uno por uno, Renner y Klim reaccionaron a un nombre en particular. La hija de ese noble está trabajando como mi doncella. Comillas que, dudo que él la haya enviado con el objetivo de espiarte, pero, supongo que no hay ninguna garantía de que ella solo trabaja como empleada doméstica para conseguir experiencia. Correcto. Deberíamos tener más cuidado con la forma en que manejamos la información frente a ella. Manténlo en mente, Klim. Entonces vamos a hablar sobre cómo lidiar con las cifras de las poblaciones, mientras quemamos los campos de cultivo de drogas. Irene, ¿crees que podría tomar prestado a Klim? Quiero que él le avise a Gagarin y las otras que se preparen para partir de inmediato. Final del capítulo 1. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 3, 9:49. Klim caminaba por la calle principal de la capital del reino, sin nada notable en su apariencia. Klim se mezcló completamente con la multitud que transitaba de igual manera. Está de más decir, que no llevaba su llamativa armadura hecha de plata. El uso de un artículo especial de alquimia le permitiría cambiar el color de su armadura, pero no sentía la necesidad de ir tan lejos solo para tener que enviar un mensaje. Por eso el equipo con el cual salió a la capital, era una cota de malla debajo de su ropa y una espada larga en la cintura que lo distinguía como si fuera un ciudadano de clase media. Su equipo actual era similar a las de los policías y mercenarios, de esos que uno podría encontrar en cualquier lugar. Era lo suficiente para que otros puedan mantener una distancia respetable, pero tampoco era tan fuertes como para que la multitud se alejara de él. Una persona que estaba fuertemente armada sin duda sería un aventurero. Se armaban notablemente y era por necesidad. Los aventureros que vestían equipos que destacaran eran frecuentes. Les servía como una forma de publicidad a sus servicios. Había algunos de ellos que querían dar un aspecto especialmente novedoso para que pudieran dejar una fuerte impresión y difundir rumores sobre su nombre. Esa era la marca comercial de un aventurero. Pero las personas con las cuales Klim se dirigía a reunirse, no tenían la necesidad de tales payasadas. Los miembros de Blue Rose propagaban rumores simplemente caminando por la calle. Finalmente, una posada para los aventureros pudo ser vista por un lado de la calle principal. El lugar tenía alojamientos, un establo y un patio lo suficientemente grande como para entrenar con una espada. Detrás de su espléndida apariencia externa estaba un igualmente hermoso interior decorado. Las habitaciones incluso tenían ventanas de vidrio claro. Era la posada de clase más alta en el reino. Era un lugar donde se encontraban a los aventureros que estaban confiados de su habilidad y podían pagar los costos del alojamiento. Klim ignoró al guardia de al lado y abrió la puerta de la posada. El primer piso era usado como un bar y como restaurante. En comparación a la gran sala, solo había unos pocos aventureros. Eran aventureros de lujo y eran tan raros de ver como estaban cualificados. La débil conversación que se mantenía en la sala se apagó por un instante y los ojos llenos de curiosidad se centraron en él. Klim los ignoró y miró a su alrededor. Solo podía ver a aventureros fuertes por todas partes. Cada uno de ellos podría superar fácilmente a Klim en una pelea. Cuando llegó a ese lugar, claramente se dio cuenta de lo débil que era en realidad. Klim dejó de desalentarse a sí mismo y movió sus ojos hacia un lugar determinado de la posada. Al último rincón de la sala, sus ojos se posaron en las dos figuras sentadas alrededor de una mesa circular. Una de ellas tenía una pequeña estatura y estaba envuelta en una bata de color negro azabache. El rostro estaba oculto no porque hubiera mala iluminación, sino que estaba completamente cubierto por una máscara extraña con una joya roja incrustada en su frente. El área de alrededor de los ojos tenía una grieta fina de modo que era imposible incluso saber el color de sus pupilas. Y la otra figura,
Aunque la persona de antes tenía un cuerpo pequeño, la otra poseía un abrumador y enorme cuerpo, lo suficiente como para hacer pensar que era una enorme roca. En cierto modo, el cuerpo podría ser descrito como regordete, pero no porque era gordo. En primer lugar, los brazos eran tan gruesos como troncos de árboles, con el fin de apoyar su cabeza. El cuello era tan grueso como los muslos de una mujer promedio, y la cabeza apoyada en la parte superior de dicho cuello era como un cuadrado. El mentón era amplio como para apretar mejor los dientes. Sus ojos eran como si escanearan los alrededores, parecían los ojos pertenecientes a un depredador. Su cabello rubio era ligeramente corto por su estricta funcionalidad. Su pecho oculto detrás de su ropa estaba visiblemente hinchado por sus músculos bien entrenados y al mismo tiempo, no parecía ser el pecho de una mujer. El rango adamantium de los aventureros de la capital solo lo tenían las mujeres de Blue Rose. Dos de sus miembros estaban frente a él, Evileye la lanzadora magia y la guerrera Gagaran. Klim se dirigía hacia su destino. La persona con la que tenía que hablar asintió con la cabeza y gritó con una voz ronca: «Soy yo, chico cereza». Una vez más, las miradas se centraron en Klim, pero no hubo sonidos de burlas. Como si hubieran perdido repentinamente su interés, se alejaron de su lugar, con algo parecido a la simpatía en sus ojos. Había una razón para la forma fría en cómo lo miraban los otros aventureros. Sabían que incluso para los aventureros de rango Orichalcum o rango Mitril, mostrar descortesía de alojamiento hacia Gagaran no era coraje, era una valentía única. Incluso mientras se estaban burlando, Klim caminó con calma hacia adelante. Gagaran no cambiaría el apodo que le había hecho para él, no importara cuántas veces se lo dijera. El método más eficaz era fingir darse por vencido y que ya no le importaba. Ha sido un largo tiempo, Gagaran-sama. Evileye-sama se acercó a las dos e inclinó la cabeza. Sí, mucho tiempo sin vernos. ¿Qué? ¿A qué has venido aquí? ¿Acaso querías ser abrazado por mí? Comillas. Mientras mostraba un gesto con su barbilla, Gagaran le preguntó con una sonrisa bestial en su rostro. Pero Klim sacudió la cabeza con una expresión en blanco. Esto también era parte de las bromas que acostumbraba a hacer Gagaran. A pesar de que era un saludo, no significaba que ella estuviera bromeando. Solo que Klim nunca respondió con un sí, ni en broma. Gagaran podría arrastrarlo inmediatamente a una habitación en el segundo piso con su fuerza abrumadora, sin ninguna posibilidad de represalias. Gagaran, quien abiertamente expresaba que arrancar una cereza fresca era su pasatiempo, ella era ese tipo de persona. A diferencia de Gagaran, Evileye miraba directamente enfrente de ella y no mostraba signos de voltear la cara. Ni siquiera podía decir en qué dirección estaban apuntando sus ojos. No, estoy aquí para enviar un mensaje de Ainra-sama, comillas, de la líder, comillas. Sí, voy a entregar su mensaje, parece que tendremos que irnos pronto, voy a explicarles los detalles cuando vuelva. Prepárense para la batalla de inmediato. Entiendo, seguros debes de haber pasado por un montón de problemas solo por algo tan trivial. Klim recordó que tenía algo más que decirle a Gagaran, quien llevaba una amplia sonrisa. Tuve la fortuna de ser instruido en la espada por Stronov-sama hoy. Elogió el corte vertical que usted me enseñó en el pasado. Había aprendido el movimiento que ella practicaba en el patio trasero de esta posada. Gagaran sonrió. Oh, eso, no está nada mal, pero, comillas, sí. No estaré satisfecho solo con eso y entrenaré más duro. Eso es bueno y todo, pero debes asumir que el oponente bloqueará tu movimiento y debes empezar a trabajar en una habilidad para usar en caso de fallar el primer movimiento. Si se trataba de una coincidencia o de sentido común para los guerreros de élite más poderosos, el consejo de Gagaran era muy similar al de Gasev. Ella tuvo un malentendido al ver la cara de sorpresa de Klim. Gagaran continuó hablando con una risita. Obviamente, ese ataque vertical está destinado a ser un golpe para matar. Normalmente, la forma correcta de hacerlo es elegir entre un amplio repertorio de movimientos en función de la situación. Pero la cosa es, que eso es imposible para ti. Ella estaba dando a entender que era porque él no tenía talento. Así que trabajar en una combinación que consiste en al menos 3 ataques, que tenga como punto principal hacer que tu oponente, incluso si sea capaz de bloquearlos, no pueda cambiar a la ofensiva. Klimba sintió. Bueno,
Si estás contra monstruos que tienen 8 brazos y cosas así, puede que no funcione, pero debe estar bien contra los seres humanos. A pesar de que tiene un patrón, será tu fin si es que lo descubren. Aún así es bastante eficaz contra los oponentes que te encuentres por primera vez. Piensa en algo que te permita llevar la delantera una y otra vez. Entiendo. Klimb seriamente asintió con la cabeza. Esta mañana, solo pudo impulsar a Gazef hacia atrás una vez durante todo el combate. El resto de sus ataques habían sido bloqueados y contraatacados. Pero, ¿esto perjudicó a su confianza? ¿No se cayó en la desesperación? No, lo contrario. Era todo lo contrario. Una persona común no era capaz de conseguir en una batalla acercarse al guerrero más fuerte en el reino. No, incluso en los países cercanos. También sabía muy bien que su oponente no había estado luchando en serio. Pero para Klimb, que se encontraba caminando un camino totalmente difícil debido a su falta de talento, era más que suficiente para alegrarlo. Se le dijo que sus esfuerzos no fueron en vano. Cuando se acordó de lo que Gagaran estaba tratando de decir, le tocó el corazón. A pesar de que él no estaba seguro de poder realizar una combinación de múltiples ataques con éxito, el ardor en su interior lo impulsó a intentarlo. La próxima vez que peleara contra el Capitán Guerrero, quería ser lo suficientemente fuerte como para hacer que él se ponga un poco más serio. Punto. Ahora que me acuerdo, ¿no le habías preguntado algo a Evileye hace algún tiempo atrás? Era sobre tu entrenamiento en el campo de la magia, comillas. Sí. Klimb miró a Evileye. En aquel entonces, fue rechazado por una burla que venía desde el interior de su máscara. No cabe duda que si le hacía la misma pregunta nada habría cambiado. Tendría el mismo resultado. Sin embargo, chico, escuchó una voz que era difícil de entender, incluso sin tener en cuenta el hecho de que era a través de una máscara. Tenía un tono muy misterioso. Incluso con una máscara, el sonido no era demasiado diferente de la voz original. La máscara hecha de madera no podría afectar tanto la voz de su portador. Sin embargo, no se podía distinguir ni la edad ni la emoción detrás de la voz de Evileye. Era apenas lo suficiente para poder reconocer que se trataba de una voz femenina. Sonaba como una anciana y a la vez una niña, plana y sin emociones. Esto es porque la máscara de Evileye era un objeto mágico, pero ¿por qué ir tan lejos con el fin de ocultar su propia voz? No tienes nada de talento. Intenta con otra cosa. Era una fría observación, como si eso era todo lo que tenía que decir. Klimb mismo sabía que por lo menos eso era mejor que nada. Él no tenía ningún talento para la magia. No, no solo para la magia. No importaba lo mucho que blandiera su espada, no importaba lo mucho que le sangraran sus manos y se hieran duras por las ampollas, no podía alcanzar el nivel que quería. El muro de los que tienen talento lo habría vencido fácilmente, incluso se convirtió en un obstáculo absoluto que no podía atravesar. Aún así, esa no era una razón para que alguien como él dejara de intentar atravesar ese muro. Mientras él haya nacido sin talento, lo único que podía hacer era aumentar sus esfuerzos para así estar un paso por delante. Parece que no lo puedes aceptar. Como si ella pudiera leer las emociones de Klimb debajo de su máscara de hierro sin expresiones, Evileye continuó hablando. Aquellos que poseen el talento lo tienen todo desde el principio. Algunos afirman que el talento es simplemente un brote que todavía tiene que florecer y que todo el mundo lo tiene. HMPH. Yo lo veo como nada más que envidia. Solo son palabras que usan las personas inferiores para consolarse. El líder de los famosos 13 héroes era igual. El líder de los 13 héroes, había una leyenda que decía que en el principio, el héroe era solo una persona ordinaria. Aunque esa persona era más débil, el héroe se convirtió en el más fuerte por su interminable esfuerzo con una espada a pesar de estar cubierto de heridas. El héroe poseía un poder que podría aumentar sin fin, pero el talento que esa persona tenía no había florecido hasta ese momento. Tú eres diferente a pesar de todo tu esfuerzo, no puedes mejorar y solo te quedas en tu nivel actual. El talento sin duda existe. Hay quienes tienen y quienes no lo tienen. Así que, no voy a decirte que renuncies, pero al menos debes saber dónde estar parado. Las frías palabras de Evileye trajeron una cortina de silencio, y fue ella misma quien rompió el silencio. Gazef Stronov es un buen ejemplo de un ser humano con talento. Klimb, ¿crees que puedes llenar la diferencia entre los dos solo con trabajo duro? Comillas.
Las palabras de Klimp no salían. No era hasta esta mañana durante su entrenamiento que él experimentó la distancia entre ellos, una distancia que no podía ser superada solo con entrenamiento. En realidad, no podría ser una comparación justa. Los únicos que conozco que pueden rivalizar con su talento con la espada son los 3 héroes. Gagaran aquí es bastante especializada pero todavía no puede ganarle. Punto. No te pidas lo imposible. Gasefo Hisan es alguien con un pie en el reino de los héroes. Gagaran respondió a las palabras de Evileye con una risa. Hey, Evileye. No eran los héroes personas con talentos monstruosos que estaban en un nivel totalmente diferente, tipos que trascendían el reino de los seres humanos, comillas. Punto. No voy a negarlo. Yo soy un humano. Es imposible para mí llegar al nivel de los héroes. Punto. Pero aún así poseo talento. Tú eres diferente de un ser humano como Klimp. Klimp, no trates de alcanzar las estrellas. Klimp lo sabía muy bien, pero era cierto si no le hubieran dicho que no tenía talento en repetidas ocasiones, esto le haría sentirse decepcionado. Aún así, él no tenía ninguna intención de cambiar su camino. Era porque su cuerpo le pertenecía a la princesa. Sintiendo algo parecido al martirio de Klimp, Evileye chasqueó la lengua detrás de su máscara. Punto. Supongo que no te detendrás incluso si lo digo de esta manera. No, realmente eres un tonto, un verdadero estúpido. Ella negó con la cabeza, incapaz de entenderlo. En el futuro, por intentar conseguir un deseo inalcanzable arruinarás tu cuerpo. Lo volveré a repetir, aprende a saber en dónde estás parado. Entiendo lo que está tratando de decir, pero veo que no tienes la intención de escuchar. Eres mucho peor que un mocoso jugando a ser un héroe. Esto te llevará a una muerte temprana. ¿No habrá alguien que lloraría si fueras a morir? Comillas. Comillas, ¿eh? ¿Qué significa esto, Evileye? ¿Acaso estás acosando a Klimp porque estabas preocupada por él? Los hombros de Evileye cayeron ante estas palabras. Agarró a Gagaran por el cuello con su mano enguantada y gritó mientras la miraba. Cabeza de carne, necesitas cerrar la boca. ¿Pero estoy en lo cierto o no? Evileye no podía decir una palabra hacia Gagaran, quien permanecía en calma, incluso cuando ella la tenía por el cuello. Ella se inclinó profundamente en su silla y, tratando de cambiar el tema, volvió su mirada hacia Klimp. En primer lugar, intenta aprender todo tipo de conocimiento sobre la magia. Si tu conocimiento mejora, entonces serás capaz de predecir los movimientos de tus enemigos que usen magia, y serás capaz de responder de una manera adecuada. Oye, ¿sabes cuántos hechizos diferentes existen y tú le estás pidiendo estudiar todo eso? ¿No estás siendo demasiado cruel? Comillas. Eso no es cierto. Hay un conjunto común de hechizos que un lanzador magia normalmente utiliza. Se puede empezar por el estudio de estos. Evileye implicaba que si él ni siquiera podía manejar eso, entonces debía de renunciar. No importa cuántos sean, probablemente será capaz de manejarlos si puedes estudiar los hechizos hasta la magia de tercer nivel. Punto. Hey Evileye, dijiste que existe hasta magia de 10º nivel. Nadie ha logrado dominarlas. Pero ¿por qué no hay información sobre la magia de 10º nivel? ¿Por qué es eso? Con el aire de un maestro instruyendo a un estudiante, Evileye se movió alrededor de su bata. Mientras lo hacía, de pronto, el ruido de su entorno cayó distante. Era como si una fina cortina hubiera sido cubierta sobre ellos y la mesa. No se alarmen. Simplemente active un objeto mágico. ¿Qué tan cautelosa era ella sobre si los demás estaban escuchando? Dándose cuenta de que la respuesta de Evileye a la pregunta de Gagaran era lo suficientemente importante como para justificar el uso de este elemento, Klimp fijó su postura en la anticipación. Es una vieja leyenda de las historias transmitidas. Existe un grupo llamado los 8 Reyes de la Avaricia. Algunos los llaman los seres que robaron el poder de Dios y gobernaron este mundo utilizando su fuerza absoluta. Klimp conocía la historia. Como un cuento de hadas, era bastante impopular, pero cualquiera que se educó sabía un poco de esto. Para resumir, los 8 reyes de la avaricia aparecieron hace 500 años, más altos que el mismo cielo, y más alto las figuras de los dragones. Los 8 reyes de la avaricia destruyeron numerosos países y gobernaron el mundo con su abrumadora fuerza, pero al final, su codicia hizo que se enfrentaran entre ellos y desaparecieran. Aunque la historia era evidentemente impopular,
Había diferentes opiniones sobre si era realidad o ficción. Klimp mismo sentía que la historia era demasiado exagerada. Sin embargo, hubo muchos aventureros que creían que la historia era cierta. De hecho, se hablaba de que existía un poder más grande que cualquiera que exista en la actualidad. La base de su creencia era la existencia de una ciudad en el desierto muy al sur. Se dice que la ciudad fue construida para ser la capital cuando los 8 reyes de la avaricia gobernaran el continente. Mientras Klimp estaba sumido en sus propios pensamientos, Evileye continuó hablando. Se dice que los 8 reyes de la avaricia tenían un sinnúmero de artículos de gran poder, y el más grande entre ellos era un artículo llamado el innominado libro de encantamientos. Si un grimorio con ese nombre existe, entonces eso tiene la respuesta a nuestra pregunta. Comillas que, así que estás diciendo que los hechizos están en ese libro, comillas, correcto. Ese objeto mágico tiene un poder más allá de la comprensión humana. Dicen que toda la magia se registra en ese grimorio. No tengo ni idea de qué tipo de magia utilizará, sin embargo hay un rumor de que incluso la magia de la creación existe en ese grimorio. Él sabía de la leyenda de los 8 reyes de la avaricia, pero era la primera vez que Klimp había oído hablar de ese libro. Vagamente podía entender cuán raro era tal artículo y permaneció en silencio mientras escucha atentamente. Con esto como base, hemos sido capaces de descubrir la existencia de hechizos de 10º nivel. Por supuesto, solo hay unos pocos que saben de esta historia y sobre el innominado libro de encantamientos. Klimp tragó su saliva ruidosamente. ¿No tienes ningún plan para obtener ese innominado libro de encantamientos? Comillas. Era una pregunta que él se preguntaba porque ellas eran las aventureras del más alto rango que podía existir. Pero Evileye resopló una carcajada, como si hubiera dicho algo estúpido. HMPH. De acuerdo con las personas que realmente lo han visto, la fuerte magia que guarda el grimorio evita que alguien sin un fuerte sentido de la justicia pueda tocarlo. Es un elemento que vale la pena que un país se arriesgara para conseguirlo. Sé lo que puedo y no puedo hacer, y yo preferiría no morir como una tonta al igual que los 8 reyes de la avaricia. Comillas, es imposible incluso para el grupo de los 13 héroes. Punto. Ellos están en una liga totalmente diferente que cualquiera. Bueno, esto es algo que escuché de improviso, así que no puedo estar segura. La conversación se ha salido del tema. De todos modos, ahí está tu respuesta, Gagaran. ¿Lo entiendes? Y por alguna razón, Evileye mostró un breve momento de duda antes de abrir la boca. Klimp, incluso si deseas poder, no renuncies a tu humanidad. Comillas, renunciar a mi humanidad. ¿Estás hablando de los demonios que aparecen en las historias? Comillas. Eso y otros como convertirse en una forma de vida no muerta o mágica. Un ser humano normal no puede hacer algo como eso. Eso es cierto, pero convertirse en un no muerto suele corromper el propio corazón, deseando la perfección, convirtiéndose en un no muerto para lograr el propio ideal. El corazón se verá tentado por la carne cambiante y la transformación resultante será aterradora. Un leve tono de piedad se podía sentir desde la voz detrás de su máscara sin emociones. Evileye lo miró como si estuviera mirando a lo lejos en la distancia. Gagaran la miró y habló alegremente. Comillas, no sería sorprendente si la princesa se despierta un día y ve a Klimp convertido en un ogro, como si entendiera lo que estaba oculto detrás del comentario de Gagaran. Evileye volvió de nuevo a su voz irreconocible. Punto. Bueno, ese también es otro método. La transformación mágica puede hacerse de modo que consigas habilidades temporales. En pocas palabras, es una forma de aumentar tu fuerza física. Me gustaría aprender eso. En lo que respecta a ser cada vez más fuerte, es muy eficaz. Las capacidades físicas del cuerpo humano no son muy impresionantes. Con el mismo talento, un cuerpo más fuerte sería más ventajoso. Eso era evidente. Si las habilidades eran las mismas, el lado con más poder tendría las de ganar. En realidad, había muchos entre los 13 héroes que no eran humanos. Incluso si se les llama los 13 héroes, sumaban mucho más. Lo que pasaba era que solo existía una leyenda conjunta sobre 13 de ellos. La batalla contra el dios demonio era una que trascendía la barrera racial.
Los que querían poner la atención en los seres humanos podrían ser bastante sensibles a crear una leyenda de las otras razas que también jugaron un papel activo. Evileye habló con una voz cínica. El ambiente luego cambió de inmediato y ella continuó con un tono cargado de nostalgia como si estuviera recordando el pasado. El portador del hacha del ciclón era el capitán guerrero de los gigantes de aire. Si algún miembro de la familia real de los elfos que poseían rasgos de los antiguos elfos estuviera allí, sería el Caballero Oscuro, el dueño original de Gilineiram, la espada demoníaca de nuestra líder. El caballero compartió la sangre de los demonios, una mezcla de sangre. Él era un híbrido. Las 4 espadas de la oscuridad. Se dice que uno de los 13 héroes, el Caballero Oscuro, ejercía 4 espadas: la espada de la maldad, Yumilis; la espada del demonio, Gilineiram; la espada de la necrosis, Colocudabar; y la espada de la muerte, Sufis. La líder de Blue Rose, Lacjus, poseía uno de ellos. La espada del demonio, Gilineiram, era la espada más fuerte de entre las 4 que poseía el Caballero Oscuro, según dicen se creó a partir de la condensación de la energía oscura sin fin. Hey, Evileye, es cierto que si se libera su poder, se puede disparar hacia el exterior tanta oscuridad como para tragarse un país entero. Comillas, ¿de qué estás hablando? Evileye parecía estar perpleja. Nuestra líder lo dijo hace un tiempo atrás cuando estábamos solas. Ella estaba agarrando su mano derecha muy duramente y dijo algo acerca de que solamente una mujer basada en la fe como ella podría suprimir su poder. Nunca he oído hablar de nada de eso. Evileye inclinó su cabeza, pensando que era extraño. Si el dueño lo dice, entonces debe ser cierto. Entonces eso de aumentar el lado oscuro de la cruz que nació de la conciencia de la espada debe ser verdad también. Comillas que, ¿cuándo fue esto? Ella estaba murmurando para sí misma, mientras que ella estaba sola. No creo que ella supiera que yo estaba allí, así que escuche un poco. Yo, la fuente de la oscuridad, me haré cargo de tu cuerpo una vez que bajes la guardia y liberar el poder de la espada del demonio, o algo así. Sonaba bastante peligroso. Comillas, eso es, no imposible, supongo. Algunos objetos malditos toman posesión sobre sus propietarios. Si eso le ocurre a la cruz, entonces no va a ser un asunto de risa. Ella me dijo que lo mantuviera en secreto, pero eso es un poco, ¿sabes? Le pregunté sobre esto personalmente, pero su cara se puso muy roja y me dijo que no me preocupara por eso. Ella debe haber estado avergonzada de que un clérigo como ella estaba siendo controlada por un objeto maldito. Ellos son los que se encargan de eliminar esas maldiciones. Después de todo, tal vez ella no quería preocuparnos. Esa chica, ella ha estado preocupándose por sí sola. No la he visto hacer eso desde entonces, pero, pensando en ello, desde que se puso la espada, ¿no comenzó a usar esos 5 anillos en su armadura sin sentido? Pensé que era la moda. ¿Estás diciendo que los que lo están sellando son los objetos mágicos o posiblemente un catalizador? Klimp no pudo mantener su inexpresiva cara y frunció el ceño. La conversación actual le llevó a pensar que la cruz posiblemente estaba siendo dominada lentamente por un artículo malvado. Pensar que la cruz estuvo hace poco junto a la princesa hizo aumentar su inquietud. Rainer-sama podría estar en peligro. Evileye detuvo a Klimp, que estaba a punto de salir corriendo. No te preocupes, no es como si algo fuera a suceder de inmediato. Incluso si fuera a caer bajo el poder de la oscuridad, no hay manera de que podría suceder antes de que la propia persona lo note. Si ella no quiere que sepamos, entonces lo más probable es porque ella puede mantenerlo bajo control. No dudo de su fuerza de voluntad, pero, pensar que la espada tenía tal habilidad, no tenía ni idea. Comillas, hay que avisarle a Sutsan por si acaso. Es un poco frustrante buscar la ayuda de un rival, pero ya que es un problema que involucra a su sobrina, entonces supongo que sería lo mejor. Ok, entonces debemos ponernos en marcha. Necesito saber dónde está. Sí, tenemos que estar preparadas para apoyar a la cruz en cualquier momento. Solo los de rango Adamantium pueden enfrentar a los de rango Adamantium. Después de todo, acabo de recordar, Gagaran. Ha aparecido un tercer equipo de aventureros de rango Adamantium. Se supone que residen en Errantel. Comillas, ¿eso es cierto? Esa noticia es totalmente nueva para mí. ¿Lo has oído del gremio de los aventureros de esta mañana? Comillas, no,
no es eso. Ah, cierto, me disculpo, me olvidé de contártelo. Por lo que sé, su color es negro. ¿Negro? Tenemos rojo y azul, así que pensamos que el siguiente sería marrón o verde. Negro es un color que se utiliza para aquellos que creen en la fe de los 6 dioses, por lo que no hay nada extraño en ello. El próximo equipo podría ser blanco. Yo no soy una fan de la teocracia Slane, sin embargo, debido a ese incidente, luchamos contra esos tipos que parecían ser de alguna unidad secreta. A pesar de que Klim sintió que había oído algo increíblemente peligroso, no le hizo caso y siguió con la conversación. Comillas, ¿acaso no te agradan, Gagaran? Aunque esto pueda parecer irónico, puedo simpatizar con su política. Bueno, es más como que siento que el papel de guardián de la raza humana que se imponen a sí mismos es justo, al menos desde la perspectiva de un ser humano. Comillas que, así que está bien para ellos matar a inocentes elfos y semi-humanos. Comillas, el disgusto era evidente en el rostro de Gagaran. Sus ojos ardían con un odio intenso. Evileye respondió su animosidad con un simple encogimiento de hombros. Por aquí, hay varios países de humanos como el Reino, el Santo Reino, y el Imperio. Gagaran, ¿sabías? Cuanto más lejos se aventuran, hay cada vez menos países que se componen de seres humanos. Dependiendo de la ubicación, hay países donde se utilizan a los seres humanos como esclavos. Una de las mayores razones para que ninguno de esos países se acerquen a nosotros es debido a que la teocracia Slane caza a los semi-humanos. Con su ira enfriada por las palabras de Evileye, Gagaran toscamente murmuró para sí misma. Bueno, los semi-humanos son más fuertes que los seres humanos después de todo. Los seres humanos no podrán hacer nada si ellos se unen y formaran su civilización. Si fueras humano, deberías de valorar altamente a los de la teocracia Slane. Por supuesto, es posible que tengan un lado cruel, pero no hay ninguno que sea más beneficioso para la humanidad. Bueno, sería una historia diferente si se le preguntara a las minorías que están siendo purgadas. No solo eso, hay una muy buena posibilidad de que ellos fueran los que formaron al gremio de aventurero original. Comillas, ¿en serio? Puede ser. La verdad es desconocida, pero todavía hay una alta posibilidad. El gremio de aventureros se formó después de la batalla contra el dios demonio y en esos días, los seres humanos eran débiles. Ellos conservaban su fuerza y, para no causar problemas entre ellos y el reino, formaron un gremio para que pudieran prestar su apoyo. Cuando terminó de hablar, un silencio peculiar cubría la mesa. Klimp no podía soportar la atmósfera y abrió la boca. Perdóname por interrumpir, Evileye-sama. Acaba de decir que los nuevos aventureros de rango Adamantium habían aparecido. ¿Cuáles son sus nombres? Ah, cierto, era Momon. El líder es un guerrero que es llamado el Héroe Negro y al parecer el nombre del equipo no se ha decidido todavía. Parece que son simplemente llamados Negro. ¿Y los otros miembros? He oído que es un equipo de 2 personas con el otro miembro que es una belleza llamada Nabel, una lanzadora de magia. Comillas que, ¿solo 2? ¿Qué estás diciendo? Deben ser idiotas que tienen una excesiva confianza en su habilidad. No, eso es porque son Adamantium, deben estar ocultando algo increíble. ¿Y qué? ¿Qué tipo de hazañas consiguieron? Comillas, al parecer, solo les llevó alrededor de 2 meses convertirse en Adamantium. En primer lugar se encargaron del incidente en Errantel respecto a los miles de no muertos que aparecieron. Luego exterminaron la coalición de tribus goblins desde el norte, reunieron una hierba muy rara desde las montañas de Tov, subyugaron a un basilisco gigante. Además exterminaron a un grupo de no muertos que se extendieron desde las llanuras Karche. También he oído que derrotaron a un poderoso vampiro, basilisco furioso. Klim gritó, con las características tanto de un lagarto y una serpiente. El basilisco gigante era un gigantesco monstruo que medía 10 metros. Poseía una mirada petrificante junto a un veneno mortal que corría por sus venas. Lo peor era que su piel gruesa era tan dura como el mitril. Era verdaderamente una existencia aterradora. Si ellos eran realmente capaces de derrotar a un monstruo que podría destruir una pequeña ciudad, entonces no habría sido extraño para ellos conseguir el rango de Adamantium. Sin embargo, no era un problema. Eso es increíble. Pero, ¿realmente vencieron a un basilisco gigante, con solo 2 personas?
¿No es eso imposible para solo un guerrero y un lanzador de magia? No es una casualidad. Ciertamente, con solo 2 personas, era casi imposible, especialmente si solo eran un guerrero y un lanzador de magia. Ellos no tenían a nadie para sanarlos. No solo no habría habido ninguna manera para que puedan defenderse de su mirada y el veneno paralizante, sino que también de la variedad de otros ataques a disposición del monstruo. Comillas a, me disculpo, no creo que se pueda clasificarlos como solo 2. Por lo que he oído, domesticaron el rey virtuoso del bosque por la fuerza. Punto. Virtuoso rey. ¿Qué clase de monstruo es ese? Comillas. Klim recordó ese nombre en una de las leyendas. Sin embargo, la interrupción de él habría sido el colmo de la descortesía. No estoy exactamente segura tampoco. De acuerdo a la leyenda que se ha transmitido, es un demonio que ha estado viviendo en las montañas de Top. Se supone que era fuerte sin comparación. En el pasado, era muy conocido, parece ser que no había estado allí hace 200 años, cuando esa persona visitó las montañas. Evileye se encogió de hombros mientras decía el número 200. Aunque era una edad posible para un elfo, por su comportamiento, puede haber sido solo una broma. Así que, ¿cuánto de esto es realmente cierto? Los rumores suelen venir con un poco de exageración, ¿verdad? Comillas. Eso es lo que era. Mientras contaba la historia a los demás, la persona ni siquiera se daba cuenta de qué tan exagerados eran los hechos. La cantidad de personas que habían hecho esto hacía que sea difícil obtener un conteo exacto. A veces, los propios aventureros propagan rumores para promover su nombre, pero Evileye levantó un dedo y lo agitó de lado a lado en un gesto desdeñoso. Por lo menos este incidente es muy probablemente verdad. De acuerdo con el primer rumor que venía de Errantel, él exterminó a un gigante de no muertos con su espada que atravesó por miles de no muertos. Se trata de los informes de los guardias que lograron sobrevivir. Sus informes eran casi idénticos, por lo que no hay que exagerar. Al parecer, se confirmó que derrotaron a los 2 responsables del incidente con sus cadáveres. Lo que es más sorprendente, era que después derrotó a 2 dragones esqueléticos. Al ver la boca de Gagaran colgando abierta, Klim preguntó, comillas, ¿eso es difícil, incluso para usted, Gagaran-san? Si hubiera miles de zombies o esqueletos, entonces no sería un problema. Es posible romper a través de ellos. Probablemente podría haber hecho algo acerca de los 2 dragones esqueléticos también, pero no estoy muy segura acerca de quiénes eran los 2 autores intelectuales de este gran incidente. No estoy segura de que pudiera ganar cuando yo ni siquiera conozco sus habilidades. Incluso hubo algunos comentarios diciendo que los autores eran los discípulos de Soranon. Comillas, realmente, Evileye, rayos, si eran los discípulos de Soranon entonces habrían estado más enfocada en ellos. Vencer en una batalla contra el basilisco gigante sería difícil, y si cometieran un pequeño error los envenenarían o paralizarían, entonces todo se acabaría. ¿Qué hicieron los chicos para curarse? ¿Se basaron en pociones? Este guerrero Momon podría ser capaz de utilizar magia basada en fe como nuestra líder. O tal vez es la belleza, comillas. No puedo negar la posibilidad. Evileye asintió con la cabeza con un movimiento umu. Pero aún así, un basilisco gigante sigue siendo imposible. Para un guerrero, ese es el peor enemigo para alguien que lucha en un rango cercano. Incluso si puedo usar pesadilla, sigue siendo difícil sin respaldo. Comillas, ¿has oído, Klim? Eso es imposible para Gagaran. En otras palabras, debe depender de las habilidades de esa mujer Nabel. Si ambos Gagaran y Momon pelearan entre sí, entonces sería posible, tal vez, comillas. Sería fácil si esa persona Nabel fuera tan fuerte como tú, Evileye. ¿No sería más simple para ti luchar desde distancias lejanas? Comillas. Eso es pedir demasiado. Yo tendría que luchar en serio. Si estuvieras allí en los mismos 2 incidentes conmigo, entonces lo que podríamos asumir un problema sería el dragón esqueleto. Aún así yo seguiría confiando demasiado en ti, Evileye. Si yo hiciera equipo con un lanzador de magia de rango Orichalcum y seríamos solo nosotros 2, entonces esa misión sería imposible. Klimp tenía un pensamiento extraño. ¿Qué tan fuerte era la lanzadora de magia Evileye? Un equipo normal estaría compuesto por miembros con fuerza y experiencias similares. ¿Acaso había tanta diferencia entre ellos?
Eso no es cierto. Yo sé lo fuerte que eres, Gagaran-san. Después de todo eres una antigua miembro del grupo. Gracias por los elogios. Está bien, lo harás, comillas. No, voy a tener que declinar. Y es por eso que sigues siendo virgen. ¿No has oído que es una vergüenza para un hombre rechazar la comida que le están invitando? ¿Por qué sigues diciendo eso frente a mí como si fuera algo bueno? ¿Qué vas a hacer cuando en realidad te lo pida una chica que te gusta? ¿Quiere que le digan que eres torpe? ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Acaso eres un maric? Comillas. Atacando a Klim sin siquiera darle la oportunidad de responder, Gagaran dejó escapar un gran suspiro. Bueno, no es como si te estuviera presionando. Está que bien digas lo que realmente piensas. Pero la hermosa princesa, eso es un apodo bastante embarazoso. ¿No es ese un nombre solo para mostrar? Comillas. Se supone que ella es muy hermosa. Según mi información, comillas. Klim pensó que la mirada de Evileye se detuvo en él durante un breve instante, entonces pronto comprendió que tenía razón. La rival de la princesa de oro. Gagaran miró a Klim juguetonamente. Él predijo lo que iba a decir a continuación y dio el primer paso. Lo que es bello y lo feo es diferente para todos. Y para mí, no hay alguien es más hermosa que Renner-sama. Sí. Una voz de la evidente decepción. Nos hemos salido del tema un poco. Lo siento por tener que participar en esta charla innecesaria. Vamos a comenzar con los preparativos como la Cruz indicó. Gagaran y Evileye pararon de sus asientos. Klim también hizo lo mismo. Lo siento, Klim, hay mucho que quiero que hagamos juntos, pero no creo que ahora es el momento. No, en absoluto, Gagaran-san. Por favor, no te preocupes por eso. Y Evileye-sama, gracias por su consejo. Gagaran miró en silencio a Klim y luego dejó escapar una risa cansada. Está bien, vas a volver, ¿cierto? Cuida de la líder, ¿quieres? Bye bye, virgen, y asegúrese de mantener seguros los objetos. Esa arma en su cintura no debe usarse a la ligera, ¿cierto? Comillas, correcto. Esto es en caso de emergencias. Nunca sabes lo que puede pasar, por lo que incluso si decide no llevar su armadura, al menos siempre lleva tu espada. Eso es lo que significa ser un aventurero, sobre todo un guerrero. Además, tienes el objeto que te di, comillas, la campana, lo tengo aquí mismo, comillas. Klim golpeó la bolsa atada a su cinturón. Ya veo, entonces está bien. Recuerda, como guerreros, lo único que podemos hacer es balancear nuestras armas, pero hay cosas peligrosas. Los objetos mágicos son lo que nos permite prepararnos para esos peligros. Intenta obtener una gran cantidad de artículos y aférrate a ellos. No lo olvides, lleva como mínimo 3 pociones contigo. Eso lo que me salvó en el pasado. Tenía 3 pociones pero solo trajo 2 con él. Klim respondió que entendía. Punto. Estás sorprendentemente amable con los demás. Comillas, ¿acaso te estás burlando de mí, Evileye? Lo siento por mantenerlo ocupado, Klim. Básicamente, lo que quiero decir es que siempre debe estar preparado. Entiendo. Gagaran asintió profundamente. Final del capítulo 2. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 6 y 15. 9 hombres y mujeres se sentaban alrededor de una mesa circular. Los dirigentes que comandaban cada organización 8 dedos estaban reunidos en un solo lugar. Ninguno de ellos hizo el esfuerzo para mirar a los otros. Simplemente miraban por encima de los documentos frente a ellos o hablaban con sus propios subordinados. Era como una reunión de organizaciones completamente separadas. Aunque la situación no era tan mala como para llamarlo explosiva, la cautela que se tenían el uno al otro era evidente, como si fueran enemigos. Sin embargo, desde cada uno de sus respectivos puntos de vista, esta era la respuesta obvia. Incluso si se tratara de un grupo y trabajaran juntos, en realidad, ellos a menudo robaban productos unos de otros y muy raras veces unían fuerzas. Por ejemplo, el tráfico de drogas lo administraban y operaban todos, desde la producción de un medicamento para el momento en que sale al mercado. El grupo de contrabando no tenía ningún papel que desempeñar. Los grupos no interferían abiertamente entre sí, pero era común verlos intentar sabotaje mientras que unos a otros se daban la espalda. Tales acciones mantenían absolutamente cero mérito para una organización en conjunto. Este era uno de los obstáculos de los varios grupos criminales congregando juntos para formar una más grande.
Estas personas asistieron a la reunión de la división de la rutina de 8 dedos. A pesar de tener este tipo de relaciones terribles, ellos tenían una razón para asistir a esta conferencia. La razón era, cualquiera que no asistiera era considerado como un posible traidor y era una prioridad eliminarlo. Por eso, incluso aquellos que no tenían negocios en el reino dejaban su rutina para asistir a la reunión. Incluso aquellos que normalmente se asilaban en condiciones de seguridad, asistían a la reunión. Esto significaba que por el miedo de ser asesinado traían a sus guardaespaldas con ellos. Estos eran 2 de sus hombres más cualificados que estaban autorizados para asistir a la reunión, seleccionados cuidadosamente de su propio grupo. Todos excepto por una sola persona. Todo el mundo estaba presente. Vamos a comenzar nuestra reunión ordinaria. Las sillas crujieron fuerte porque la voz del hombre causó que todos se sentaran con la espalda recta. El que estaba hablando era el orador de esta reunión y también el líder de 8 dedos. Adornado con la marca del dios del agua, el hombre que parecía tener unos 50 años llevaba una expresión amable en su rostro. Era un tipo que no parecía pertenecer al bajo mundo. Hay una serie de temas para la discusión, pero el primero que tiene que ser discutido es Vilma. Sí, la que respondió era una mujer vestida de blanco. Su piel era pálida y enfermiza, sus ropas eran blancas también. Tenía el tatuaje de una serpiente que se arrastraba por su brazo derecho, a partir de sus omóplatos y llegaba hasta su mano que sostenía un tubo que desprendía gas venenoso. Era un gas de color púrpura. Ella tenía un rostro con pestañas y el lápiz labial de color púrpura. Las prendas delgadas que colgaban libremente alrededor de su cuerpo le dieron el aura decadente de una prostituta de clase alta. Ella bostezó deliberadamente. Comillas, ¿no puedes empezar un poco antes? Punto. He oído que su centro de cultivo de drogas fue atacado. Sí, es verdad, fue un pueblo que era utilizado como una planta de producción. Me costó un ojo de la cara también. Tuve que reducir la distribución. Comillas, ¿has podido encontrar información sobre los responsables? No, el ataque fue perfecto. Bueno, no es que no tenga ninguna pista. Comillas, ¿su color? Todo el mundo sabía lo que quería decir con esa pregunta. No lo sé. La situación recién está comenzando a aclararse. Aún no he llegado tan lejos. Ya veo. Como todos ustedes han acabado de oír, esta es la situación actual. Levanten la mano si alguno de ustedes tiene alguna información. No hubo respuesta. No estaba claro si ellos no sabían, o simplemente no tenía ganas de responder. Luego lo siguiente es, oye, la voz del hombre sonó baja, sosteniendo una increíble cantidad de poder. Todos los ojos en la sala se reunieron en un solo lugar. En ese lugar había un hombre calvo con la mitad de su rostro cubierto de tatuajes de animales. Todo en él era grande, los contornos de su figura musculosa era visible incluso a través de su ropa. El brillo frío de sus ojos pertenecía a la de un guerrero. Aunque los otros líderes del grupo habían traído a sus guardaespaldas con ellos, el hombre no tenía a nadie de pie detrás de él. No tendría sentido traer gente que no sería de ninguna utilidad. Eso era evidente. El hombre miró a Ilma, la líder del narcotráfico. No, probablemente no tenía la intención de mirarla, pero sus ojos como cuchillos aparecieron de esa manera. Por un momento, los guardaespaldas detrás de la mujer redujeron sus respiraciones. Podrían sentir la diferencia abrumadora de poder entre ellos. Ellos sabían que el hombre era un monstruo capaz de matar a todos en la sala. Comillas, ¿qué tal el empleo de nuestros servicios? Va a ser difícil para ti protegerte con esos débiles hombres que haces llamar guardaespaldas. 0. Él era representante de la división de seguridad, podía aceptar una gran variedad de empleos, incluso de trabajos como ser guardaespaldas de la nobleza. Lo que le hizo aún más famoso era que él era el miembro más fuerte de 8 dedos. Pero la oferta de un hombre de su calibre, no, fue rechazada. Está bien, no puedo revelar mis posiciones claves donde produzco la droga. Ese fue el final de esa discusión. Como si tuviera el interés perdido, 0 cerró los ojos, haciendo parecer como si se hubiera convertido en una roca. Entonces me gustaría darte esta oferta. Un hombre flaco abrió la boca. Su actitud suave contrastaba contra 0. 0. Quiero contratar a sus chicos. Comillas, ¿qué significa esto? Cocodol. ¿Tendrá la cantidad necesaria para pagar? Comillas. Si bien el comercio de drogas de Ilma iba en aumento, el comercio de esclavos de Cocodol estaba en descenso.
Con el mercado de esclavos fuera de la ley por los esfuerzos de la princesa de oro, él y su grupo se vieron obligados a esconderse más profundo bajo tierra. No te preocupes por eso, Zero. Y ya que estamos en eso, quiero que me prestes lo mejor de lo mejor, alguien de 6 brazos. Oh. Zero volvió a abrir sus ojos, su interés despertó por primera vez. Él no era el único que se sorprendió. Casi todos los presentes compartieron este sentimiento. El nombre, 6 brazos, se originó a partir del dios hermano del dios del robo, uno de quien se dice que poseía 6 brazos. Eran los 6 miembros más fuertes de la división de seguridad, ni que decir que, el más poderoso entre ellos era Zero, pero los 5 restantes no estaban muy lejos. Había uno con la capacidad de cortar el espacio, otro controlaba las ilusiones, y entre ellos incluso había un Lich, un poderoso no muerto. Sigasef Stronov o los aventureros rango Adamantium eran los más fuertes en la superficie, entonces, 6 brazos, eran los más fuertes del mundo clandestino. El emplear a una persona de tal calibre solo podía significar una cosa: debe estar en un buen aprieto. Muy bien, simplemente quédate tranquilo y espera. Mis subordinados fuertes se garantizarán la seguridad de tus bienes. Lo siento, me encontré algunos problemas con una chica que se suponía iba a ser eliminada. Esto requiere mucha preparación, es probablemente un poco excesivo, pero si esa tienda pasa por una crisis esto luego me pondría en una situación peligrosa. Discutiremos sobre el pago para más tarde, ¿de acuerdo? Comillas. Está bien. Dado que la discusión había terminado, puede que inicie de inmediato. De hecho, hay algo que necesito discutir tan pronto como sea posible. Está bien, te prestaré el tipo que traje conmigo. Punto. Entonces podemos pasar al siguiente tema. ¿Qué es lo que saben acerca del nuevo grupo de aventureros de rango Adamantium, Momón del equipo negro? ¿Tienen alguna idea sobre él? Comillas. Final del capítulo 3. Final del episodio. Espero lo hayan disfrutado y espero sus comentarios, gracias.